¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sin duda la noticia del día, del mes y sin apuras del año es la muerte de Jorge Mario Bergoglio, o como se le conoció en la mayoría del mundo, el Papa Francisco. Según comunicó el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, el Papa falleció hoy, este lunes 21 de abril, a las 7:35 de la mañana, hace apenas unas horas. Bueno, el Santo Padre sufrió un complicado cuadro de salud en los últimos meses, como sabrás ya, que lo mantuvo en cuidados intensivos durante varias semanas, con sucesivos altibajos, que la verdad es que lo conoció el mundo entero gracias a los sucesivos partes médicos publicados por el Vaticano, que los iba publicando de forma puntual, tanto por la mañana como por la tarde. Daban dos partes de salud diarios, exactamente. El Papa estuvo ingresado 38 días y tuvo varios episodios de crisis que lo llevaron al borde de la muerte en más de una ocasión. Y tal. Bueno, pues esto se recuperó y le dieron de alta el día 23 de marzo. El Papa reapareció ayer, domingo resurrección, en la Plaza de San Pedro, en el balcón del Vaticano, para impartir la bendición Urbi et Orbi, como hace todos los años, aunque la verdad es que se le veía enormemente desmejorado. Con apenas un hilo de voz, el Papa Francisco solo fue capaz de decir a los fieles congregados ante la Basílica de San Pedro las palabras de queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. El maestro de ceremonias leerá el mensaje. Vamos a ver su última declaración pública. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Cristo è risorto, alleluia. Bueno, también tuvo un encuentro breve con el vicepresidente de los Estados Unidos, con J.D. Vance y con su esposa, pero la verdad es que tampoco ha trascendido mucho de cómo fue ese encuentro, que me imagino que fue muy protocolario, pero tampoco estaba el hombre como para muchos alardes. La verdad es que este Papa fue adorado por unos como un soplo de aire fresco en la Iglesia y denostado por otros por, digamos, alejarse de la ortodoxia, ¿no?, de la que fuera tan partidario su predecesor, Benedicto XVI. Sobre todo, el principal cambio que protagonizó fue el diálogo interreligioso, ¿no?, su afán por la que las diferentes religiones llegaran a acuerdos. Pero vamos a contar un poco la historia de este último Papa, del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, en una familia de inmigrantes italianos, hijo de un contador y un ama de casa. La verdad es que creció en un hogar católico, humilde, en una Argentina marcada por la diversidad y las tensiones sociales, ¿no? De joven, Jorge amaba el tango, el fútbol, era hincha del San Lorenzo y hasta pensó en casarse, pero a los 17 años tuvo una confesión con un sacerdote que le marcó su destino, ¿no? Sintió la llamada de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Que la gente de Italia emigraba a Argentina en aquella época. Qué curioso. Luego vinieron unos cuantos años de política de izquierdas y resultó la paradoja de que en el país de la carne la gente pasaba hambre, ¿no? Si es que donde entra el socialismo no hay nación que lo resista. Ya decían, ¿no?, que progresismo es a progreso, o progresista es a progreso, lo que carterista es a cartera, ¿no? Pero bueno, sigo con Francisco. En 1958 ingresó en la Compañía de Jesús, en los jesuitas, ¿no? Fue ordenado sacerdote en el 69 y en los 70, bueno, hay opiniones encontradas, ¿no?, sobre su papel en la dictadura militar argentina. Sus partidarios destacan su trabajo discreto para proteger a perseguidos, como esconder disidentes en seminarios y tal, y sus detractores, sin embargo, lo critican por no haber enfrentado públicamente al régimen y lo acusan de tibieza en una época de represión, sobre todo siendo un sacerdote de izquierdas como parecía ser, ¿no? En los años 80 y 90, Bergoglio se destacó así como un pastor muy cercano. Como obispo auxiliar en Buenos Aires en el 92 y luego arzobispo en el 98, vivía con cierta austeridad, utilizaba el transporte público, iba en autobús a trabajar, visitaba los barrios más pobres. En el 2001, Juan Pablo II lo nombró cardenal, ¿no? Y su estilo, pues más o menos sencillo, contrastaba
con el lujo que tenían, o que seguían, o que disfrutaban otros cardenales. Esto también lo hizo también en su papado, ¿eh? En vez de tener un anillo papal de oro, por ejemplo, usaba uno de plata, y su ropa era más austera que la de su predecesor, que la de Benedicto XVI. Pero no sé si esto es demasiado importante, la verdad. Bueno, sus partidarios lo veían como un líder auténtico, comprometido con la justicia social, que criticaba la desigualdad y la corrupción argentina, y sus detractores, especialmente sectores conservadores, cuestionaban su enfoque pastoral, no lo consideraban demasiado político y menos centrado en la doctrina. De hecho, sus detractores lo que venían a decir es que lo suyo era postureo y populismo, ¿no? Que la doctrina de la Iglesia debía seguir siendo la doctrina de la Iglesia, aunque volvieran a ser solo 12, ¿no? Como en tiempos de Jesús. Eso de relajar la doctrina para conseguir más adeptos estaba bien para los partidos políticos, pero no para la Iglesia. Yo, de verdad, ahí no me voy a decantar entre unos y otros. Sobre todo, espero que me dejes tu opinión en comentarios. Pero bueno, seguimos. En lo tocante a lo que podríamos llamar política interna, porque no olvidemos que el Vaticano es un Estado, o tiene esa consideración, y por tanto tiene un gobierno, unas finanzas, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues en lo tocante a la política interna, desde el inicio, Francisco promovió un cambio en la administración vaticana, sobre todo intentando combatir la opacidad financiera y contestar algunos escándalos de abuso dentro de la Iglesia. En el año 2014 creó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y nombró a un grupo de cardenales para reformar la curia romana, buscando sobre todo pues, una mayor transparencia. Lo que le echan en cara a sus principales detractores es que se metiera en política o que fuera casi un referente woke, ¿no? Y ahora te lo explico un poco más. Pero antes, los medios de comunicación no te cuentan la realidad, sino la visión de la realidad que le interesa a quienes les pagan. No les interesa que pienses por ti mismo, sino simplemente vender su relato. Es imposible tener una visión completa de lo que te está pasando y de cómo te afecta si simplemente ves la televisión o lees la prensa. Este canal no recibe subvenciones de ningún organismo gubernamental, así que solo nos debemos a ti. Si quieres estar enterado de las acciones con las que te castiga el gobierno, con un enfoque jurídico, un poquito de mala leche, eso sí, y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, continuamos. Pues como te decía, entre otros, uno de sus principales detractores era precisamente Joseph Ratzinger, ¿no? Ya como cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era el guardián de la ortodoxia católica bajo Juan Pablo II, ¿no? Mientras Bergoglio priorizaba la pastoral de los marginados y la apertura de la Iglesia, Ratzinger defendía la pureza teológica, ¿no? Ganándose el apodo del Rottweiler de Dios. Esta diferencia de enfoques, uno práctico, otro doctrinal, ya nos daba pistas de lo distintos que iban a ser sus papados. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio estuvo entre los candidatos en el cónclave, ¿no? Pero fue elegido Ratzinger, que tomó el nombre de Benedicto XVI. En 2013, la renuncia de Benedicto XVI, algo casi inédito en 600 años, sacudió a la Iglesia. En medio de escándalos por abusos sexuales y corrupción en el Vaticano, el cónclave eligió a Jorge Mario Bergoglio el 13 de marzo de 2013 y tomó el nombre de Francisco, inspirado en San Francisco de Asís. Y su primera aparición rompió moldes ya, ¿no? Porque apareció como un simple buonasera. Bueno, sus partidarios celebraron su elección pues como una bocanada de aire fresco, ¿no? Primero, un papa latinoamericano, jesuita, humilde, que vivía en una modesta residencia en vez de en el Palacio Apostólico y que usaba zapatos gastados y tal. Lo veían como el líder que acercaría la Iglesia a los pobres y que modernizaría su mensaje, ¿no? Sus detractores, en cambio, temían que su estilo populista y su aparente, y no tan aparente, flexibilidad doctrinal debilitaran la autoridad de la Iglesia, especialmente tras el papado riguroso, ¿no? de Benedicto XVI, quien priorizaba la claridad teológica y la tradición litúrgica. Benedicto, que era un papa introspectivo, académico, había enfrentado críticas pues, por su distancia emocional, ¿no? Por ser un papa distante, mientras que Francisco era carisma puro, ¿no? Era gestos espontáneos y conquistaba las multitudes, era casi una estrella del rock, ¿no? Pero esta apertura también generó sospechas entre quienes valoraban pues, la solemnidad de su predecesor, ¿no? La solemnidad que
pensaban que debía tener un papa, ¿no? Sobre todo, que ya no era un párroco, ¿no? Que era el Papa de Roma. Bueno, el papado de Francisco, la verdad es que fue un huracán de cambios, ¿no? Pero también de controversias, porque sus partidarios destacan su enfoque en la misericordia y la inclusión, su encíclica Laudato Si de 2015, que llama a cuidar el planeta, fue aplaudida por algunos por su visión progresista, ¿no? Sus detractores lo acusaron de venderse a la causa woke y al alarmismo climático. Sus gestos como lavar los pies de presos o reunirse con refugiados pues reflejan una iglesia cercana a los marginados. En temas como el divorcio o la homosexualidad, ha promovido un tono más acogedor, ¿no? Diciendo frases como ¿quién soy yo para juzgar? Para sus seguidores esto revitaliza la fe en un mundo secular, ¿no? Y sus detractores, sin embargo, lo acusan de ambigüedad doctrinal y de alejarse de la tradición. Comparado con Benedicto XVI, quien escribió tratados teológicos y defendió la liturgia tradicional, pues Francisco parece menos interesado en la precisión dogmática, ¿no? Críticos conservadores, como el cardenal Raymond Burke, han cuestionado documentos, ¿no? Como el Amoris Laetitia de 2016, que abre la puerta a la comunión para divorciados vueltos a casar. Defendía que divorciados que se habían vuelto a casar pudieran recibir la comunión, ¿no? Algunos incluso la han acusado de herejía, algo impensable bajo el papado de Benedicto, conocido por su firmeza doctrinal y tal, ¿no? En los escándalos de abusos sexuales, Francisco ha creado comisiones y ha destituido a obispos, pero sus partidarios dicen que ha hecho más que cualquier papa anterior, mientras sus detractores lo critican pues, por respuestas lentas y por proteger a aliados, como el cardenal chileno Errázuriz se llamaba. O sea, le acusan de que, de que algunos los apartó de la iglesia, pero a otros, como el cardenal chileno, pues lo mantuvo, ¿no? Benedicto, aunque también enfrentó estos escándalos, era percibido como más distante, ¿no? Como dejando las reformas prácticas a otros. Francisco ha sido un papa global, ha viajado a más de 40 países, ¿no? Y abordando temas como la migración o la desigualdad. Sus partidarios lo ven como un profeta social, sus detractores como un líder demasiado político, ¿no? En contraste con Benedicto, quien evitaba pronunciarse sobre cuestiones seculares. La verdad es que esta polarización refleja, en definitiva, pues las dos visiones de la Iglesia, ¿no? Sus partidarios creen que su legado será una Iglesia más humana, más inclusiva y más comprometida con los pobres, un contraste con el papado intelectual de Benedicto XVI, que buscó fortalecer la identidad católica en un mundo secular, en un mundo cada vez más ateo, más agnóstico. Sus detractores temen que sus reformas fragmenten la Iglesia y añoran la calidad doctrinal de Benedicto, cuyo retiro silencioso en el Vaticano sigue siendo un símbolo, ¿no? Para los tradicionalistas. Todavía no se ha comunicado cuándo va a ser su funeral ni ningún detalle, pero lo que sí que se sabe ya es que no va a ser enterrado en las grutas vaticanas, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde está la Salus Populi Romani, ¿no? La imagen de la Virgen por la que siempre tuvo una gran devoción, incluso antes de ser papa. Francisco tenía una costumbre curiosa, ¿no? Y es que antes y después de viajar a cualquier sitio visitaba esa imagen. No sé, una costumbre que tenía. Pues allí iba a ser enterrado. La pregunta ahora es, ¿quién seguirá los pasos de Francisco? ¿Continuará su visión progresista o habrá un retorno a la ortodoxia de Benedicto? Lo cierto es que Jorge Mario Bergoglio ha dejado una huella, eso sí, imborrable, amado por unos, cuestionado por otros, pero imposible de ignorar, eso desde luego. Ahora vendrá la elección de un nuevo papa y veremos qué rumbo toma la Iglesia Católica. Hoy más que nunca me encantaría que me dejes de verdad en mensajes lo que opinas del papado de Francisco. Si te parece que la Iglesia ha avanzado con su papado o que se ha apartado de su objetivo fundacional, que no es otro que llevar la palabra de Jesucristo. Estoy seguro de que aquí vamos a tener opiniones para todos los gustos y creo que es un ejercicio muy interesante el leeros a todos. Lo espero con ansia, de verdad. Y ahora vamos ya con la sección más personal del canal, en el que tú eres el protagonista. Vamos con el buzón. Y hoy tenemos un mensaje que la verdad es que me apetece mucho leer. Es de José Luis Blanco y habla sobre los aforamientos, ¿no? Que muchas veces yo creo que confundimos aforamiento con impunidad o con inimputabilidad. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, esto de los aforamientos en los políticos tiene que terminarse, puesto que si un político comete un delito, tiene que ser tratado como otro ciudadano cualquiera, puesto que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Y este
se están haciendo trampas al solitario, están llenos de corrupción, algunos siguen aforados para seguir estafando el dinero de los españoles y esto tiene que terminarse. Ya estos privilegios que son asquerosos, indecentes y tenía que darle vergüenza estar con estas trampas. Pero vamos a explicar en qué consiste el aforamiento. El aforamiento viene de la palabra foro. El foro es el juzgado, ¿no? Es el juzgado al que cada uno está sometido. En la Constitución habla que tenemos el derecho al juez predeterminado por la ley y la ley predetermina cuál es el juez que nos va a juzgar. ¿Cuál es la diferencia entre un político y una persona normal? A un político autonómico, quien le va a tener que juzgar es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. A un político nacional le va a juzgar el Supremo. Y eso porque, y además existe el suplicatorio, ¿no? Y es que para juzgar o para investigar a un político hay que pedirle el permiso al Congreso. ¿Para qué está pensado esto? Esto está pensado precisamente para que no se hagan trampas. Imaginemos que hay una ley que tiene que ser votada en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y para eso pues llega un partido y le mete una denuncia por algo absolutamente inventado a un diputado del gobierno, o al revés, o de la oposición, para que sea detenido en el acto y no pueda ir a votar al Congreso de los Diputados. Bueno, pues se perdería esa elección. Para evitar eso, básicamente, entre esto y otras cosas, ¿no? Para evitar esto existe el aforamiento, y es decir, que antes de juzgar o detener a alguien haya que pasar por el Congreso y esta serie de cosas. Pero eso no significa impunidad. Es decir, se le aplica el mismo código penal que a cualquier otro ciudadano. Se le aplica la misma ley de enjuiciamiento criminal que a cualquier otro ciudadano. Se le aplican las mismas penas que a cualquier otro ciudadano. Es decir, no es una protección a la hora de ser juzgado. Incluso tiene una pequeña desventaja, que lo podríamos decir así. Si a ti te juzgan, tú puedes apelar. Si a ti te juzgan en un juzgado de lo penal de tu ciudad, tú puedes apelar a la audiencia provincial y si tampoco te dan la razón, tú puedes ir al Supremo. Ellos no. Ellos solo serán juzgados ante el Supremo y luego la sala de apelaciones del Tribunal Supremo. Con lo cual tendrían una instancia menos ante la que recurrir. Pero es muy interesante, ¿eh? O sea, independientemente de esto, que no es tan como parece, que no supone impunidad lo que es el aforamiento, sí es un debate que debemos tener algún día, ¿no? Si debe existir ese aforamiento o si simplemente tiene que haber unas normas distintas para que no pueda ser detenido antes de una votación, etcétera, etcétera, pero que no estén sometidos a un juez distinto, ¿no? De todos modos, sí entra dentro de la Constitución, sí es algo que cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, más allá de que estemos más o menos de acuerdo con ello. Muchas gracias por la pregunta, buen debate el que se abre aquí y también me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y poco más, si has llegado hasta aquí supongo que es porque te ha gustado el vídeo, ¿no? Así que dale un like, que es gratis y ayuda a que el algoritmo de YouTube nos posicione. Ya ves la cantidad de temas que hay hoy en los que puedes dejar comentarios. Espero de verdad leerte. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis por Bizum, a los que me apoyáis por Twitch, a los que me apoyáis por Kik, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits y sobre todo muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer nada de esto. Así que un saludo y hasta mañana.